láminas que se les ha venido presentando día con día, y obviamente la intención no es ser repetitivo, sino más bien darles a conocer la información que tenemos de manera oportuna y veraz del reporte epidemiológico. Como pueden observar, al día de hoy, pues identificamos claramente las dos curvas donde el tono azul claro, pues son los casos estimados, que a la fecha tenemos ya más de 2.236.000 casos, y observamos también que si hacemos una estimación de casos activos, es decir, aquellos que todavía se encuentran presentando la enfermedad, de acuerdo al registro que tenemos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al día de hoy tenemos 53.409, lo que significa que de la sumatoria o del acumulado total de casos desde el inicio de la pandemia, tan solo el 2% se encuentran activos al día de hoy, de acuerdo a las estimaciones. Es muy importante identificar en este gráfico cómo también podemos tener claridad dentro de los registros del CISVER, del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, pues que ya tenemos más de 1.595.000 personas recuperadas, es decir, que presentaron COVID, pero que afortunadamente han resuelto el problema de salud y que actualmente ya se han recuperado. Desafortunadamente hemos contabilizado también las defunciones registradas y tenemos ya 180.000. Actualmente 453.055 son los esquemas de vacunación que se han completado. Observemos pues en este otro gráfico que también ustedes ya conocen cómo se da la evolución diaria con base a la hospitalización. Identificamos tres curvas. La primera que ustedes logran observar, que se encuentra en tono verde, son las personas hospitalizadas que desafortunadamente se encuentran con ventilación mecánica. Afortunadamente, como ustedes pueden identificar, esta curva se encuentra en descenso. Si ustedes se acercaran al gráfico y observaran las últimas fechas del 26 de, me voy a acercar un poco a la lámina, a partir de este lado podemos identificar un claro descenso de los pacientes que se han hospitalizado y que se encontraban con ventilación. Y esto es favorable, es beneficioso, porque quiere decir que la mayoría de los pacientes que actualmente tenemos con COVID, pues obviamente son pacientes no graves. Y observemos pues las otras dos curvas. Tenemos en la curva tono dorado o tono claro que el total de personas hospitalizadas también ha descendido abruptamente. Ustedes ya han mencionado a lo largo durante esta pandemia, pues que México ya ha identificado claramente dos olas en relación a los casos que se han presentado a nivel nacional, distribuidos en las 32 entidades federativas. E identificamos también claramente como la par la curva en tono rojo o tono vino, pues muestra un claro descenso de las personas hospitalizadas de manera general. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre la curva verde y la curva roja? Pues que la curva roja son aquellos pacientes que han requerido hospitalización, pero que no han necesitado ventilación mecánica. Y la cifra que más nos importa resaltar, obviamente, es que a nivel nacional hay una disminución clara, una disminución franca del 34% de la ocupación nacional referente a la hospitalización. Ahora bien, si nosotros hiciéramos un empate entre el gráfico anterior y estos datos que estamos presentando en esta diapositiva, es muy evidente también poder observar cómo ha venido disminuyendo la cantidad de ocupación hospitalaria en las 32 entidades federativas. Hace un par de semanas que su servidora estuvo con ustedes, incluso todavía teníamos 4 entidades federativas en el primer recuadro, que yo les mencionaba que para nosotros podría ser como el recuadro, si fuera un semáforo, como un semáforo rojo, y afortunadamente al día de hoy ya no contamos con entidades federativas que presenten arriba del 70% de ocupación. ¿Esto qué significa? Pues significa que las medidas preventivas que se han venido realizando a nivel local, a nivel nacional, pues han dado resultado. Y tenemos un franco descenso en la presentación de casos. A su vez, podemos observar que únicamente Ciudad de México, el Estado de México y la Ciudad de Puebla se encuentran en el rango medio con una ocupación entre 69 y 50%.
Esto es muy importante porque observen que estas 3 entidades federativas, a pesar de que se encuentran en este rango, cuando nosotros hacemos un análisis mucho más detallado a nivel local, podemos identificar claramente que también presentan un franco descenso en el nivel de hospitalización. Y por último, que creo que es lo que hay que resaltar, pues tenemos 29 entidades federativas, es decir, el grueso de la población mexicana de los estados que conforman esta república, pues se encuentran con una ocupación de menos del 50%. Y identifiquemos pues claramente, que aunque esto es muy importante, pero que probablemente con los datos que ya platicamos no se resalte tanto, pues tenemos un total de 21.127 camas disponibles. Actualmente tenemos un total de 10.321 camas ocupadas y identifican en el último recuadro, en su extremo izquierdo para ustedes, tenemos 31.448 camas totales. Ahora bien, si nos pasamos a hacer un análisis mucho más claro en relación a la disponibilidad de camas con ventilador, podemos identificar claramente que a nivel nacional hay una disminución del 37%. ¿Qué significa esto? Miren, actualmente tenemos un total de 11.129 camas totales, de las cuales 7.000, arriba de 7.000 se encuentran disponibles y tenemos 4.000 camas ocupadas. Sin embargo, estas camas en realidad son camas que tienen atención de pacientes graves y presentan obviamente el apoyo de ventilador. Es decir, son los pacientes más críticos que tenemos hospitalizados, tanto en institutos nacionales, hospitales generales, hospitales de alta especialidad del sector. Y cuando me refiero al sector, me refiero a que no solo son de la Secretaría de Salud, sino que son de IMSS, IMSS Bienestar, obviamente de Pemex, Sedena, Semar, en los cuales se encuentra distribuida la población que requiere ventilación mecánica. Y es claramente observable, al igual que la diapositiva anterior, que en el primer rango no tenemos ninguna entidad federativa con más del 70% de ocupación, y en el semáforo intermedio o en el nivel medio es muy fácil apreciar cómo tan solo la Ciudad de México se encuentra en este momento con una ocupación entre 69 y el 50%, misma que inclusive se encuentra ya en proceso de descenso, lo que confiere pues que los pacientes que están más graves actualmente, afortunadamente, como les decía en el primer gráfico, han disminuido notablemente, y entonces es claramente evidente que 31 entidades federativas ya se encuentran en el nivel de menos 50% de ocupación.